Hola, ¿qué tal a todos moteros y moteras? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo un tema bastante controversial entre nosotros los motociclistas, que es la presión de las llantas. Así que vamos a ver el intro y empezamos con el video. Bueno, primeramente no sé si alguna vez han llegado a ver alguna llanta con deformidades en ella, con desgastes irregulares en el centro de la llanta, a un costado, al otro costado, de pronto rines, mejor dicho, estallados, estropeados. Muchas veces esto es consecuencia de una mala presión de las llantas, pues del inflado de las llantas. Entonces vamos a hablar primeramente unos tips sobre este tema del inflado de las llantas, y también qué pasa si tenemos nuestras llantas demasiado infladas o con mucha presión, o si tenemos por el contrario la llanta con muy baja presión. Principalmente vamos a hablar de los tips, ¿ok? Entonces, primero, tienen que entender que toda moto es distinta, ¿sí? Que toda moto tiene llantas distintas, tiene compuestos distintos, así que no es recomendable que se fíen siempre de las personas, ¿sí? No es recomendable que se fíen siempre de las personas, debido a que, como les decía, todos tenemos llantas pues distintas, ¿sí? Entonces, hay algo que es sumamente importante en toda nuestra motocicleta y se llama manual. Allí en el manual podremos encontrar cuál es la presión real y correcta de nuestras llantas, ¿sí? Allí podemos encontrar toda la información necesaria. También, si digamos, no sé, no queremos ver el manual por X o Y motivo, en algunas motos, ojo, no en todas, tienen un sticker en la parte izquierda de la tijera que nos indica exactamente pues cuál es la adecuada presión de las llantas en esa motocicleta, y también el tipo de llanta, e incluso nos muestra cuál es la holgura necesaria de la cadena. Así que aquí les dejo unos ejemplos de esas tijeras, pero hay que tener en cuenta que no en todas las motocicletas encontraremos esto, ¿vale? Entonces, como primer consejo, siempre revisar el manual. Allí nos van a decir la presión exacta, correcta, que el fabricante nos ha diseñado para nuestra moto, ¿vale? Entonces ese es el primer consejo, muchachos, ya que muchas veces por hacerle caso a Pepito Pérez, porque ellos tienen motos distintas, pues le metemos, no sé, una presión totalmente distinta a la moto, y pues no es la adecuada. Y ya vamos a llegar al tema de que cuál es la diferencia de tener una presión o muy alta o muy baja en nuestras llantas. Como segundo aspecto, como segundo tip a tener en cuenta, es que dependiendo de cómo utilicemos nuestra moto, asimismo también tenemos unas diferentes presiones en las llantas. Si nosotros vemos el manual de nuestra motocicleta, ellos nos van a indicar cuál es la presión adecuada si vamos como solos en la moto, es decir, como solo piloto, ¿sí? Hay personas que realmente no llevan nunca pasajeros, así que como solo pilotos nos dan una presión. También el mismo manual nos indica otra presión, puede ser la misma, pero normalmente siempre varía cuando llevamos un pasajero, ¿sí? Normalmente suele cambiar entre 1 o 2 PSI. PSI es la manera como, por lo menos acá en Colombia, medimos, o es la unidad de medida de la presión en las llantas, ¿sí? Entonces suele subir 1 o 2. Por lo menos en esta GCX-R 150 la presión es la misma para si vamos solo como piloto o si vamos con piloto y parrillero, pero suele suceder que cambia. También las personas que les gusta hacer stunt o meter su moto a pista, también tiene, digamos que, otras presiones distintas, así que hay que tener muy bien en cuenta para qué vamos a utilizar nuestra moto, y allí nos daremos pues de cuenta cuál es la presión adecuada que debemos utilizar. Como tercer aspecto, muchachos, siempre medir la presión de las llantas en frío, ya que la medida allí será más exacta. Esta solamente es un consejo cuando vamos a utilizar la moto en ciudad o en carretera. Si vamos a utilizar la moto para pista, es necesario hacerlo en caliente, es decir, que las llantas ya tengan una temperatura. Pero si lo vamos a utilizar para un transcurso normal, siempre es necesario hacerlo en frío. ¿Cuál es la recomendación? Si nosotros no contamos en la casa con un calibrador o algo que nos indique cuál es la presión real de las llantas,
Lo ideal es irnos a una estación de servicio o a una vulcanizadora, bueno, donde ustedes inflen normalmente sus llantas. Pero si el camino es de más de unos 4 kilómetros o 5 kilómetros, yo recomiendo que cuando lleguen al lugar donde van a inflar sus llantas, pues esperen unos 5 a 10 minutos para realmente medir en cuánto está su llanta, y ahí sí poder inflar o calibrar dependiendo de su manual de garantía, perdón, de su manual. Entonces es otro tip que les doy, que es siempre medirla en frío. Otro tip es que no pretendan que porque la llanta, digamos, o la motocicleta no la mueven en una semana. Hay personas que, digamos, que tienen sus motocicletas solamente para el fin de semana. Entonces, como no la mueven toda la semana, pues pretenden que no se va a realizar un desgaste de la motocicleta, y esto es completamente falso. Todo compuesto de la motocicleta sufre desgaste y pierde propiedades al momento del tiempo, por lo menos el aceite, por lo menos el líquido refrigerante, el líquido de frenos, todo esto va perdiendo propiedades a medida que pasa el tiempo. Y pasa lo mismo con con las llantas. Las llantas, como nosotros dejamos la motocicleta en la pata, todo el peso de la moto recae en las llantas y en las suspensiones, ¿sí? Hay que tener eso muy presente. El tip es que revisen sus llantas cada semana, si es posible cada semana. Si por X o Y motivo no pueden, por lo menos cada 2 semanas. Pero hay que tener muy presente esto, chicos, es la seguridad de cada uno de nosotros y de las personas que llevamos y que de todas maneras están con nosotros en la vía, ¿sí? Ya que ahora sí pasamos al tema de cuáles son digamos, las dos partes de exagerar tanto en una presión de llantas muy alta o muy baja. Primero empezamos con la parte baja. ¿Qué pasa si nosotros tenemos nuestras llantas no de una forma, no de una manera normal como nos indica nuestro fabricante, sino que las tenemos una presión muy baja? Muchas personas pueden pensar, bueno, si tengo poca presión en las llantas, la motocicleta va a estar más pegada al piso, por ende más agarre y por ende más seguridad. Y esto es totalmente falso. Lo de estar pegadas al piso es totalmente real, pero de tener allí seguridad y control es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la llanta sí está pegada al piso, pero el problema es que la parte de agarre o de punto de fricción está en sus laterales, no está en su centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos la llanta muy bajita? Primero, se va a desgastar por los lados mucho más rápido y va a quedar la moto completamente, digamos, la llanta completamente pues rara por los lados, pero por el centro va a estar completamente normal, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, que cuando la llanta está muy bajita se consume más rápido por los laterales que por el centro. Otra de las cosas es que vamos a sufrir mayor consumo de combustible, ¿sí? Vamos a tener un mayor consumo de combustible, ya que la moto se va a esforzar mucho más en mover precisamente sus compuestos. Otra de las cosas es que vamos a perder más control, vamos a tener una dirección mucho más rígida, y también que en un caso de seguridad, en un caso de que queramos frenar de emergencia, la moto no nos va a responder tan bien, ¿sí? Se va a demorar muchísimo más en frenar, y esto pues puede ocasionar un accidente e incluso la muerte. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros no tenemos nuestras llantas tan bajitas, sino que antes las tenemos demasiado infladas? Pues que el contacto con el piso es menor. Si con la llanta con baja presión tocábamos todo el piso, por así decirlo, pues súper inflada, va a haber menos contacto con el piso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Más inseguridad, vamos a tener pérdida del control también en la motocicleta, más inseguridad, pérdida del control, y en el frenado también no va a ser tan efectivo. Ahora imagínense, si en seco vamos a tener inseguridad porque la llanta no tiene un contacto completo con su motocicleta o con el piso, con la motocicleta del piso. Ahora imagínense en lluvia. En lluvia tendríamos prácticamente la posibilidad de caernos en un 70%, puede ser. Cualquiera de estas franjitas blancas con una moto con una llanta demasiado inflada puede hacernos perder muy fácilmente el control. Así que hay que tener muchísimo cuidado, muchachos. Nunca sobreexagerar
con el tema de la presión, ni mucha ni poca, siempre seguir al fabricante, siempre seguir al fabricante. No nos quita muchísimo tiempo, no nos quita nada de tiempo ir a mirar un momento nuestro manual para saber que realmente la motocicleta, por lo menos esta motocicleta, necesita 29 PSI adelante y 33 atrás, y listo. Y eso es lo que le tendríamos que decir a la persona que nos va a inflar las llantas, o nosotros mismos, si estamos usando una estación de servicios, pues medir con el calibrador esos PSI. Así que aquí les dejo la recomendación, muchachos, tengan muchísimo cuidado, siempre precavidos, siempre rueden con confianza, siempre tener unas llantas buenas y sobre todo mantenerlas con cuidado, y tener una buena presión en las llantas puede salvarnos la vida. Así que espero les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó, recuerden darle like, seguirme en las redes sociales como @GoMotox, tanto en Facebook como en Instagram. Si tienen más dudas sobre este tema, en la cajita de comentarios les responderé con muchísimo gusto. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video, muchachos. Chao, chao.